somatosensitiva, ¿ya? Básicamente vamos a hablar de tacto, dolor y temperatura, ¿ya? Hay un aspecto también que es la propiocepción, pero que está a cargo de los usos musculares, que viene a ser cómo tenemos conciencia de la disposición de nuestros elementos corporales en el espacio, pero eso lo vamos a ver ya en la parte del control de la postura y el movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sentidos, creo que muchos nos vienen a la memoria los sentidos que hemos aprendido en el colegio, ¿no es cierto? Vista, oído, tacto, gusto, olfato, ¿sí? Pero esos son los sentidos que llegan a la conciencia. El siguiente cuadro es para mostrar que hay receptores sensitivos que no llegan a la conciencia, pero por ejemplo regulan, ¿no? O llevan información sobre las concentraciones de gases, de oxígeno a nivel de la sangre, ¿no? Llevan información también sobre los estímulos luminosos, lo van a detallar más ustedes en la práctica. Pero también ven que el tema importante es el término receptor sensitivo, porque cuando veamos receptor es un término muy amplio dentro de la fisiología, porque una cosa es un receptor sensitivo y una cosa es un receptor hormonal, ¿no? Si ustedes me dicen un receptor hormonal, es una proteína que está presente en la célula a la cual se va a unir una hormona para producir una respuesta. En cambio, el receptor sensitivo lo vamos a entender como un transductor. O sea, es el encargado, primero, hemos dicho, ¿qué tipo de energía es la que reconoce el sistema nervioso? ¿Ah? Eléctrico. Hemos visto que en el sistema nervioso cualquier estímulo tiene que ser transformado en un potencial de acción o un potencial electrotónico, que es corriente eléctrica, porque el sistema nervioso solamente conoce de corriente eléctrica. Entonces, los receptores sensitivos son transductores, o sea, son los encargados de transformar las diferentes formas de energía en un potencial de acción o en un impulso eléctrico. Por ejemplo, los conos y bastones son fotorreceptores, están en la retina. ¿Su función cuál es? Transformar una energía electromagnética como es la luz en un impulso eléctrico. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores, que los tenemos principalmente en la yema de los dedos. ¿Cuál es su principal función? Transformar una energía mecánica como es la presión en un impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esos ejemplos, la diferencia entre receptores. Y vemos entonces acá, cuando hablamos de la transmisión neurosensitiva, empezamos siempre hablando sobre los mecanorreceptores mutánicos, ¿sí? Estos son los que encargados de transformar la energía mecánica en un potencial de acción. Y los más conocidos siempre son el corpúsculo de Meissner, las células de Merkel, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones nerviosas. Dice que son los nervios sensitivos. Ahora, para ubicarlos, estos corpúsculos de Meissner, estas células de Merkel, estos corpúsculos de Pacini, estas terminaciones nerviosas de Ruffini, ¿qué son? ¿A quién le pertenecen? ¿Ah? No, ¿a quién? Parte de quién son. Eso es lo que quiero primero para entender. Porque yo les había hablado, ¿no es cierto?, de que es importante, vamos a hablar de la neurona celulounipolar, ¿no es cierto?, que viene a ser la neurona de la raíz del ganglio dorsal. Y voy adelantando algo para tener mejor comprensión del tema, ¿ya? No van a ser neurólogos, o algunos lo serán. Pero por lo menos nosotros, cuando vemos la parte de fisiología nerviosa, ¿no?, y sobre todo cuando veamos la parte clínica, yo les voy a pedir, y siempre se lo digo, que solamente de todo, porque veo que en la anatomía no les ha quedado mucho, les quede 3 vías, ¿ya? La vía piramidal, la vía del cordón posterior y la vía espinotalámico anterolateral. ¿Se acordarán? Piramidal, espinotalámico anterolateral y cordón posterior. Entonces, como les decía en el grupo de práctica, nosotros, como ciencia de la salud, nos regimos de las ciencias naturales, ¿no? Y les ponían como ejemplo, no conocerán porque no conocen la mayoría,
Karl Marx, que fue un judío alemán, el creador del marxismo, tuvo un error, que nació en 1870, cuando estaban en apogeo la ciencia, o sea, los avances de la medicina, de la biología en el siglo XIX fueron fabulosos, o sea, la humanidad estaba embebida en los descubrimientos de las ciencias naturales. Y nosotros cuando estudiamos las ciencias naturales, lo que buscamos es encontrar esas leyes, ¿no es cierto?, que gobiernan los fenómenos naturales, porque si entendemos esas leyes es más fácil entender todo, que no se aplican a las ciencias sociales, y ese fue su error. Entonces nosotros vamos a acordar de principios, ¿ya? Primer principio, que quiero que se acuerden, que todo lo que es sensitivo es aferente y todo lo que es motor es eferente. ¿Qué significa? Lo sensitivo va de la periferia hacia el sistema nervioso central y lo que es motor es eferente, va del sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Sí? Primera idea. Luego, la ley de Bell-Mayendi. Todo lo que es sensitivo va a ingresar por la raíz dorsal. Y todo lo que es motor va a salir por la raíz neutral. ¿Sí? Nos quedamos con eso. Entonces, para ir adelantando, ¿por qué quiero que se acuerden? Esto ya como un preámbulo para terminar. Porque cuando nosotros sabemos la vía espinotalámico anterolateral, es la encargada de llevar la información termoalgésica, dolor y temperatura. La vía del cordón posterior, que ustedes me van a hablar el jueves, lleva la información proprioceptiva de tacto y presión. Son vías aferentes, porque son vías sensitivas, van de la periferia hacia el sistema nervioso central, porque tienen que llevar la información, ¿no? Y la principal vía motora, también quiero que se acuerden, es la vía piramidal. La vía piramidal, que está constituida por dos neuronas. Una en la corteza motora. Arriba, ¿dónde está la corteza motora? Y la segunda neurona motora en el asta anterior de la sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Que la vía piramidal, las vías motoras son descendentes, van de la corteza hacia la motoneurona del asta anterior, hacia el músculo. Y las vías sensitivas son ascendentes, van de la periferia hacia el sistema nervioso central. Que para que entiendan esta parte cuando la lean, las vías sensitivas que les digo siempre van a estar constituidas por tres neuronas, ¿ya? Tanto de la vía del cordón posterior como espinotalámico anterolateral. Y para hacerla fácil, en las dos, la primera neurona sensitiva, ¿dónde está siempre, Mesa? ¿Ah? No. Para que les quede, la primera neurona sensitiva siempre está en el ganglio de la raíz dorsal y la tercera neurona sensitiva siempre está en el tálamo. ¿Ya? Lo que varía es la posición de la segunda neurona sensitiva, que en la vía termoalgésica está en el asta posterior y en la vía propioceptiva del cordón posterior está en los núcleos de Golgi-Burdach, para que lo entiendan mejor, siempre. ¿Ya? Seguro que ustedes me lo van a desarrollar en la práctica. Y al final el neurólogo lo que hace es eso, o sea, cuando ustedes van, lo primero que va a hacer el neurólogo cuando tiene emergencia es evaluar esas tres vías. Y para eso, lo único que va a usar es su martillo. ¿Han visto el martillo de los neurólogos? ¿Sí? Su martillito, le sacas el potito, una brocha y una aguja. ¿Por qué? Porque con los reflejos te va a evaluar la vía piramidal, la vía motora, con el pinchecito, la aguja te va a evaluar la vía espinotalámico anterolateral, te está evaluando el dolor, y con la brochita te está evaluando la vía propioceptiva, la del cordón posterior. Y con eso él inicia su orientación diagnóstica, y con eso solamente, con esas tres vías, él te va a orientar los exámenes. Entonces, si bien no van a ser neurólogos, y han llevado neuroanatomía, espero al menos que se puedan acordar esas tres vías. La vía piramidal, porque eso les voy a machacar duro. La vía piramidal, la vía del cordón posterior, la vía espinotalámico anterolateral.
Una es la principal vía motora, la piramidal. Cordón posterior lleva principalmente propiocepción, tacto y presión. Y la vía espinotalámico anterolateral, dolor y temperatura. ¿Ya? Y eso lo van a tener que dibujar, porque probablemente yo le voy a preguntar en el examen como síndromes medulares. O sea, dependiendo del déficit, usted me va a ubicar el nivel de la lesión. Pero quiero que lo tengan bien. Y también les va a ayudar a entender, conociendo estas vías, estas dos vías, les va a ayudar a entender toda la parte de dolor, temperatura y tacto. Todo. Hasta la modulación del dolor. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta parte para el día jueves, recordar como recurso mnemotécnico que en las vías sensitivas, siempre tanto del dolor, temperatura como de la propiocepción, la primera neurona está en el ganglio dorsal y la tercera está en el tálamo. Y el tálamo es donde se proyecta hacia la corteza sensitiva. ¿Y dónde está la corteza sensitiva? Doctor, ¿dónde está la corteza sensitiva? Comienza, ¿en qué lóbulo que está? Frontal, parietal, occipital, temporal. Frontal. ¿Tú qué dices, doctora? Occipital, temporal. ¿Qué temporal? ¿Tú qué dices, un virus? ¿Dónde está la corteza sensitiva que recuerdes? ¿En qué lóbulo? Frontal. ¿Tú qué dices, doctor? Frontal. ¿Tú qué dices? Temporal. Temporal. A su madre. ¿Tú qué dices, doctora? Parietal. Acuérdense siempre, hay una cisura, ¿no es cierto? Una cisura central, ¿verdad? Como se decía, no sé cómo cambian los nombres. Entonces hay un giro precentral, que en mi tiempo le decían frontal ascendente, ahí está la corteza motora, y en el giro poscentral, parietal, está la corteza sensitiva. Ahí donde llega la información de la propiocepción, del tacto, de la presión, del dolor y la temperatura para ser interpretado, y de acá salen las órdenes para el movimiento, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí. Entonces, para el día jueves, con el grupo transmisión sináptica, transmisión neurosensoriales, y para el grupo también técnico, tema para el próximo martes. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro? Bien. Vamos a hacerlo de aquí, ¿ya?